Bienvenido a un recorrido por uno de los casos más inquietantes en la historia de Georgia. Antes de empezar, deja en los comentarios desde dónde estás viendo y la hora exacta en la que estás escuchando esta narración. Queremos saber qué lugares son los que alcanzan estas historias documentadas y en qué momentos del día o de la noche. En el otoño de 1837 comenzaron a ocurrir desapariciones inexplicables en todo el condado de Chatham, en Georgia. Al principio parecían cosas aisladas. Un vendedor ambulante por allá, una jovencita buscando trabajo por acá. Pero todos los hilos conducían al Gran Harwood, situado al borde de un extenso pantano, a 15 millas al sur de Savannah. La mansión pertenecía a Eleyanena Harwood, quien había heredado la fortuna familiar tras la muerte de su padre, el juez Thaddeus Harwood, una de las mentes legales más respetadas de Georgia. La mansión Harwood era famosa por sus cenas y fiestas para lo más granado de Savannah. Eleyanena era una anfitriona modelo, inteligente, de buen gusto. Lo que la alta sociedad de Savannah no sabía era que el arbolado camino de entrada a la mansión Harwood marcaba el comienzo de un territorio donde las leyes ordinarias no parecían aplicarse, donde los límites entre invitado y posesión se desvanecían. Según los registros del condado de 1837, 7 personas fueron reportadas desaparecidas en Chatham County entre septiembre y diciembre. No hubo asociaciones oficiales entre estos casos en ese momento. Los archivos solo indican que se realizaron investigaciones, pero no se encontraron pruebas. Cada caso fue archivado en su momento, atribuido a los peligros de la vida en el aún salvaje sur, donde la gente desaparecía mientras viajaba por bosques profundos o al intentar establecerse en tierras lejanas. Lo que hace que estas desapariciones sean tan extrañas es un diario que se encontró en 1963 mientras renovaban una antigua propiedad que perteneció al antiguo guardabosques de la familia Harwood, Thomas Reading. El diario encuadernado en cuero y de hojas amarillentas escrito entre 1834 y 1838 era un tesoro. La letra coincidía con ejemplos de la escritura de Reading en documentos de trabajo en los archivos del condado de Chatham. El diario nunca se publicó, pero al parecer se selló en los archivos de la Universidad Emory tras una breve investigación que terminó abruptamente sin explicación. El diario se abre con entradas rutinarias sobre asuntos de la finca, el tiempo y las idas y venidas de la familia Harwood, pero a partir de finales de agosto de 1837, las entradas cambian. Le escribe que escucha ruidos en la bodega del ala este y que huéspedes entran, pero nunca salen por las puertas principales. Describe a su jefa, Eleyanena Harwood, como transformada. Hay algo en sus ojos ahora que no estaba allí antes. Una entrada del 23 de septiembre de 1837. Miss Harwood me pidió que preparara las antiguas salas de almacenamiento en el ala este. Cuando pregunté para qué, sonrió y dijo, para huéspedes de larga duración. Me han dicho que refuerce las puertas y ponga cerraduras nuevas. El carpintero recibió instrucciones de colocar ventanas más pequeñas, demasiado pequeñas para que una persona pudiera pasar. No me gusta este trabajo. No me gusta nada. Eleyanena Harwood tenía 32 años en 1837, soltera a pesar de muchos pretendientes, y había estado al frente de la propiedad familiar desde la muerte de su padre 5 años atrás. Los registros fiscales del condado revelan que la propiedad de Harwood fue una de las más rentables del área, generando arroz y algodón gracias al trabajo de más de 100 personas esclavizadas. El padre de Eleyanena había sido un amo severo, pero no cruel para la época. Lo que los historiadores locales han considerado extraño, sin embargo, fue la forma en que Eleyanena gobernó tras la muerte de su padre. Según los libros de contabilidad del supervisor de la plantación, William Hughes, Eleyanena se involucró en la disciplina de los esclavos de una manera en que la mayoría de las mujeres de su rango no lo harían. Los archivos de Hughes señalan que Eleyanena presenciaba castigos y en ocasiones dictaba los métodos. Una entrada de 1836 dice, Miss Harwood insisted on witnessing the flogging of Jonah. Ella observó sin decir nada. Luego me dijo que no era suficiente, y me hizo seguir hasta que el hombre no pudo mantenerse en pie. Nunca había visto tanta frialdad en una dama.
Estos papeles revelan a una mujer que tras la fachada de dama sureña ocultaba una obsesión con el poder y el control. Pero no fue hasta el otoño de 1837 que las tendencias oscuras de Eleyanena parecieron transformarse en algo mucho más siniestro. Según el diario de Reading, el primer huésped especial llegó a fines de septiembre, un joven que había acudido a la finca en busca de trabajo como tutor. Fue escoltado a la casa principal, y según Reading, cenó con Eleyanena en el comedor formal. El joven, escribió Reading, Mr. Problem. Sullivan de Boston se mostró impresionado por los conocimientos de literatura y filosofía de Miss Harwood. Era encantadora. Después de la cena, me pidió que llevara brandy al estudio. Esa fue la última vez que vi al señor Sullivan en la casa principal. 3 días después, oí ruidos en el sótano del ala este, como si alguien golpeara en la madera. En los siguientes 3 meses, Reading noted 6 more people who arrived at the plantation. A seamstress, an art dealer from Charleston, a young woman who answered an ad for a lady's companion, a surveyor, and 2 people whose occupations were not recorded. En todos los casos se repitió el mismo patrón. Fueron acogidos, cenaron con Eleyanena y luego desaparecieron. Pero no se habían ido. El diario de Reading indica que Eleyanena había hecho su propia colección privada de personas, que no eran ni familiares ni sirvientes, sino una nueva y horrible categoría que había inventado. Hoy me ordenaron llevar comida al ala este, escribió Reading a fines de octubre. Miss Harwood herself opened the series of doors. Los vi, 3 ahora, en habitaciones separadas. Iban vestidos de blanco, como si fueran batas de hospital. Sus cabezas estaban rapadas. No dijeron nada cuando entramos, sus ojos bajos. Miss Harwood called them her private collection, and was refining them through discipline. Me prohibieron hablar de lo que había visto. El diario revela que Eleyanena había creado todo un sistema de normas y castigos para sus prisioneros. Debían memorizar poemas, fragmentos de libros o piezas musicales y recitarlos o interpretarlas a la perfección cuando se les exigiera. Fracasos que trajeron consigo lo que Reading llama oblicuamente correcciones. Nunca especifica cuáles eran estas torturas, pero su horror se nota en las partes en las que menciona haber oído sonidos que ningún ser humano debería poder producir y haber encontrado trapos ensangrentados cuando le tocaba limpiar ciertas habitaciones. Lo que hace especialmente escalofriante el caso Harwood es la premeditación de Eleyanena. Esto no fue un crimen pasional, no fue locura, fue una serie de secuestros y encarcelamientos premeditados. Ella elegía bien a sus víctimas, gente pasajera, que no se echaría de menos de inmediato, que acudía a ella en busca de algo, trabajo, mecenazgo, negocios. Ella aprovechó su influencia social como cobertura. Pocos cuestionarían los movimientos en la propiedad de una de las familias más destacadas de Savannah. El ambiente del sur, antes de la guerra civil, le dio a Eleyanena la cobertura ideal para sus crímenes. Ya existía una jerarquía social en la que unos seres humanos podían ser legalmente dueños de otros. En este contexto, lo que hizo Eleyanena, aunque criminal, era una extensión de un sistema ya corrompido en su moralidad, no una aberración. Ella solo extendió a los visitantes blancos las mismas reglas de posesión y control que la sociedad había llegado a aceptar para los esclavos negros. La pregunta que ha perseguido a los investigadores es, ¿por qué? ¿Qué llevó a esta rica e instruida mujer a construir su propia prisión? El diario de Reading da algunas pistas. Recuerda haber escuchado a Eleyanena hablar con su tratante de arte cautivo. Aquí vives solo por mi gracia. Fuera de aquí estabas a merced del azar de un mundo indiferente. No es tranquilizador saber lo que se espera de ti, estar completamente conocido por alguien. Esto podría indicar que para Eleyanena lo que la movía era una obsesión por el control total, no solo sobre los cuerpos como lo hacían los esclavistas, sino sobre sus mentes, habilidades y espíritus. Ella se creyó una especie de escultora de seres humanos, moldeándolos a su voluntad. Diciembre trajo un frío inusual a la costa de Georgia. Las entradas de su diario se vuelven más frenéticas. Él relata cómo Eleyanena se volvió más errática.
Pasaba días enteros en el ala este con sus prisioneros. Se descuidó la rutina de la plantación. Ella estaba ocupada con lo que decía que era su verdadera misión. El 12 de diciembre, reading a nota. Miss Harwood sent for me to the East Wing after midnight. Estaba hecha un desastre. Su cabello suelto, su vestido manchado de algo oscuro. Estaba quejándose de uno de ellos por estar roto y sin posibilidades de mejora. Ella me mandó a que la ayudara a mover it fuera del cuarto. Encontré a la joven que había venido de costurera tirada en el suelo. No parecía estar respirando. Cuando extendí la mano para comprobarlo, Miss Harwood me apartó la mano de un manotazo. No es asunto tuyo, dijo. Si el material es defectuoso, envolvimos el cadáver en lona. Me dijeron que lo enterrara en el pantano norte, donde la tierra no se congela. Esta parece ser la primera muerte entre los cautivos de Eleyanena, pero las entradas posteriores de Reading sugieren que no fue la última. Para fines de diciembre escribe que ya no puede dormir, atormentado por lo que había visto y hecho. Escribe: me he vuelto un monstruo por asociación. Mis manos no están limpias. Dios mío, perdóname por dejar que esto sucediera. La última entrada de su diario es del 3 de enero de 1838. Dice: ya no puedo más. Lo he anotado todo por si alguien pregunta por estos actos perversos. Me voy de aquí esta noche. Dios tenga piedad de mi alma, que he vivido en la casa del diablo. Lo que le ocurrió a Thomas Reading tras huir de Harwood Hall es un misterio. No se le ha encontrado información en Chatham County, ni en condados vecinos después de 1838. Algunos historiadores creen que se cambió el nombre y huyó al norte, intentando dejar atrás los horrores que había presenciado. Otros proponen un destino más sombrío, que tal vez Eleyanena Harwood encontró su diario de delitos y se aseguró de que nunca hablara de ellos. En cuanto a Eleyanena Harwood, los registros del condado muestran que permaneció en la propiedad hasta 1842, cuando un incendio destruyó gran parte de la casa principal y el ala este por completo. Los periódicos locales del Savannah Republican informaron que el fuego se inició en la noche y se propagó rápidamente por las estructuras de madera. Eleyanena sobrevivió, pero 3 personas no identificadas murieron en el incendio. La noticia del periódico se refiere a ellos solo como miembros de la casa, sin especificar quiénes eran. Tras el incendio, Eleyanena abandonó Georgia. Los registros de propiedad indican que vendió lo que quedaba de la propiedad y se mudó a Charleston, Carolina del Sur, donde dicen que vivió una vida tranquila y aislada hasta su muerte en 1859. Nunca se le acusó de ningún delito. Sus delitos, si hemos de creer a Reading, quedaron ocultos, conocidos solo a través de su diario descubierto más de un siglo después. Los restos de Harwood fueron devorados por el pantano. Para cuando se encontró el diario de Reading, en 1963, la casa principal y el ala este ya no existían. Unas excavaciones arqueológicas en 1965 descubrieron algunas piedras de cimentación y madera quemada, pero no se encontraron restos humanos a pesar de buscar en la zona que identificó como North Marsh en su relato. El caso de Eleyanena Harwood es un caso oscuro de Georgia que no aparece en los registros oficiales y que solo se conoce gracias a un hombre que lo escribió en su diario. Es un comentario sobre cómo el poder y el privilegio pueden cegar incluso a los actos más atroces y cómo la deshumanización de la esclavitud creó una ética en la que alguien como Eleyanena podía llevar la idea de posesión humana a un nuevo nivel de horror. En el invierno de 1967, una estudiante graduada de Emory llamada Margaret Collins supuestamente recibió acceso al diario de Reading para una tesis sobre crimen en el sur prebélico. Según los archivos de la universidad, Collins pasó semanas estudiando el documento antes de abandonar repentinamente sus estudios y dejar el programa por completo. Cuando un periódico local se acercó a ella para hacer un reportaje sobre casas históricas de Savannah en 1968, Collins se negó a hablar sobre el caso de Harwood y dijo: algunas historias deberían permanecer enterradas. Algunas mentes no deberían ser comprendidas. El diario fue visto por última vez en las colecciones especiales de la Universidad Emory en 1969. Una solicitud para verlo en 1971
devolvió la noticia de que el manuscrito se había extraviado al catalogar. Las búsquedas posteriores no han dado resultado. Si esto fue un simple error administrativo o algo más intencionado, no se sabe. Lo que nos queda es una historia, la historia de una mujer que tomó la ya horrible práctica de posesión humana y la convirtió en algo aún más monstruoso. Alguien que usó su posición social para crear un mundo privado en el que podía moldear a los seres humanos a su voluntad y que aparentemente nunca fue llevada ante la justicia por sus crímenes. Los marshes al sur de Savannah no son como los recordaba Eleanor Harwood. El progreso se ha tragado la mayor parte de la naturaleza, pero los lugareños aún hablan de un lugar a 15 millas al sur de la ciudad que permanece inexplicablemente sin desarrollar. La tierra allí es agria, nada prospera, nada perdura. Algunos lo atribuyen a las condiciones ambientales del pantano. Otros conocedores de la historia de Harwood apuntan a otra razón. Una anciana Gullah Geechee entrevistada para un proyecto de preservación cultural en 1966 dio quizás el mejor epitafio para el caso Harwood. Algunos lugares recuerdan lo que sucedió mucho después de que la gente intenta olvidar. Algo malo se arrastra en la tierra y se queda. Por eso, nada crece en esa curva del pantano. Por eso no cantan los pájaros allí. La tierra recuerda lo que hicieron, aunque los libros no. La historia de Eleanor Harwood y su colección es un escalofriante recordatorio de lo que ocurre cuando los peores aspectos de la humanidad quedan sin control, cuando una persona tiene poder absoluto sobre otras, y cuando la sociedad establece un código ético que permite poseer seres humanos en cualquier forma. En el invierno de 1967, una estudiante graduada de Emory llamada Margaret Collins supuestamente recibió acceso al diario de Reading para una tesis sobre crimen en el sur antes de la guerra. Según los archivos de la universidad, Collins pasó semanas estudiando el documento antes de abandonar repentinamente sus estudios y dejar el programa por completo. Cuando un periódico local se acercó a ella para hacer un reportaje sobre casas históricas de Savannah en 1968, Collins se negó a hablar sobre el caso de Harwood y dijo: "Algunas historias deberían permanecer enterradas, algunas mentes no deberían ser comprendidas". El diario fue verificado por última vez en las colecciones especiales de la Universidad Emory en 1969. Una solicitud para verlo en 1970, y uno devolvió la noticia de que el manuscrito se había extraviado al catalogar. Las búsquedas posteriores no han dado resultado. Si esto fue un simple error administrativo o algo más intencionado, no se sabe. Lo que nos queda es una historia. La historia de una mujer que tomó la ya horrible práctica de posesión humana y la convirtió en algo aún más monstruoso. Alguien que usó su posición para crear un reino privado para rehacer seres humanos a su voluntad, y que por todos los relatos nunca fue llevada ante la justicia por sus crímenes. Los marshes al sur de Savannah no son como los recordaba Eleanor Harwood. El progreso se ha tragado la mayor parte de la naturaleza, pero los lugareños aún hablan de un lugar a 15 millas al sur de la ciudad que permanece inexplicablemente sin desarrollar. La tierra allí es agria, nada prospera, nada perdura. Algunos lo achacan a la atmósfera del pantano. Otros, conocedores de la historia de Harwood, apuntan a otra razón. Una anciana Gullah Geechee entrevistada para un proyecto de preservación cultural en 1966 dio quizás el mejor epitafio para el caso Harwood. Algunos lugares recuerdan lo que sucedió mucho después de que la gente intenta olvidar. Algo malo se filtra en la tierra y permanece. Por eso nada crece en esa curva del pantano. Por eso los pájaros no cantan allí. La tierra recuerda lo que hicieron, aunque los libros no. La historia de Eleanor Harwood y su colección es un escalofriante recordatorio de lo que ocurre cuando los peores aspectos de la humanidad quedan sin control, cuando una persona tiene poder absoluto sobre otras, y cuando la sociedad establece un código ético que permite poseer seres humanos en cualquier forma. En la primavera de 1964, un historiador local llamado Robert Caldwell fue de puerta en puerta, entrevistando a los ancianos de Chatham County sobre sus historias familiares. Entre ellos estaba Abigail Mercer, de 92 años,
cuya abuela había sido sirvienta en una plantación vecina a Harwood. Según las notas de Caldwell, Mercer relató historias que su abuela contaba sobre Miss Ella Janena y sus habitaciones. My grandmama said the house slaves at Harwood wouldn't go near the East Wing, Mercer said. Dijeron que Miss Ella Janena tenía gente allí que no eran esclavos, pero tampoco eran libres. Gente que llegaba de visita y se quedaba. Los esclavos de la casa los oían a veces recitando poesías o tocando el piano a altas horas de la noche. Si se equivocaban, silencio, y después ruidos que hacían a los esclavos de la casa taparse los oídos y rezar. El relato de Mercer coincide horriblemente con el diario de Redding, aunque este último no se había hecho público en el momento de su entrevista. Esta coincidencia de relatos de distintas procedencias da verosimilitud al terrible cuadro que describen. Otra evidencia salió a la luz en 1966, cuando se descubrió una caja de cartas mientras se renovaba una antigua oficina de abogados en Savannah. La correspondencia, escrita entre 1839 y 1841, fue entre el juez William Crawford de la Corte de Chatham County y un colega en Charleston. En una carta fechada el 12 de junio de 1840, Crawford menciona fugazmente a Ella Janena Harwood. Vi a Miss Harwood en la cena de Morrison anoche. Hay algo en su forma de ser que me perturba. Ella disertó sobre sus teorías de la naturaleza humana y la disciplina, cómo algunos están destinados a ser liderados y otros a liderar. Cuando hablé de los rumores sobre huéspedes en su mansión que nunca se van, solo sonrió y dijo: mi hospitalidad es irresistible. Algo en su mirada al decir esto me heló la sangre. Me pregunto si los rumores son ciertos, pero su apellido y su riqueza impiden preguntar directamente sin pruebas. La carta implica que incluso en su época, Ella Janena ya había levantado sospechas entre algunos habitantes de Savannah. Pero su fortuna y estatus social actuaron como un escudo contra una investigación en profundidad. La negativa de la jueza Crawford de investigar los rumores sin pruebas demuestra los poderes que permitieron que los crímenes de Ella Janena continuaran. Tal vez la evidencia más inquietante se descubrió en 1967, cuando un equipo arqueológico de la Universidad de Georgia inspeccionó la antigua propiedad de Harwood. Aunque la mayor parte de la propiedad había sido reclamada por el pantano, el equipo tropezó con lo que parecían ser los restos de un pequeño cementerio a media milla de donde había estado la casa principal. El lugar coincidía con la descripción del Norte Marsh que Redding había dado, donde le habían ordenado que enterrara el cuerpo de la costurera. El equipo informa que descubrieron restos de al menos 4 personas en tumbas sin marcar, señala el comunicado. Los esqueletos mostraban signos de malnutrición y en al menos 2 casos fracturas curadas que apuntaban a traumas repetidos. Lo más revelador: una tumba contenía los restos de una mujer de unos 20 años ataviada con lo que quedaba de una sencilla prenda blanca y un dedal en la mano, lo que podría identificarla con la costurera de la que hablaba Redding. Por las escasas técnicas arqueológicas de 1967 y el mal estado de conservación del pantano, el estudio de los restos fue complicado. El informe de la universidad se archivó en la Sociedad Histórica del Estado, pero nunca se publicó. Cuando un periodista intentó hacer un seguimiento de los hallazgos en 1969, le dijeron que los restos habían sido enterrados nuevamente en un cementerio de Savannah y que el caso estaba cerrado debido a lo antiguos que eran los posibles delitos y a la ausencia de sospechosos vivos. El cierre repentino tanto del estudio académico del diario de Redding como de la excavación arqueológica ha llevado a algunos a sospechar de un encubrimiento de la historia de Harwood. Hijos de antiguas familias de Savannah, algunas emparentadas con los Harwood por matrimonio o negocios, que dominaron la política y la academia de Georgia en la década de 1960. Es posible que se haya ejercido presión para atenuar una historia que empañara su linaje, pero la mejor razón por la que el caso es tan oscuro puede ser más simple. El horror de lo que hizo Ella Janena Harwood es una forma especialmente perversa de la ya perversa institución de la esclavitud. Es un incómodo recordatorio de que el código moral que permitía la propiedad humana abrió la puerta a formas aún más privadas y singulares de dominio. Ella Janena Harwood
Agarró la idea central de la esclavitud, que una persona puede poseer a otra, y la ajustó a sus propias necesidades psicológicas. Pero en vez de tratarlos como lo hacían los esclavistas tradicionales por un beneficio económico, ella los coleccionaba por diversión. Ella construyó un mundo propio en el que podía reinar, moldeando a sus prisioneros en lo que ella consideraba que debían ser. Esto es una clase de mal que no se puede clasificar ni entender. Se sitúa en la encrucijada de la injusticia institucional y la psicopatología individual, donde los valores pervertidos de una sociedad dan cabida a los impulsos más oscuros de un individuo. En 1968, un profesor de psicología de la Universidad de Carolina del Norte hizo un repaso de lo que se sabía del caso Harwood como parte de un estudio de casos históricos de cautiverio y control. Su veredicto fue clínico y escalofriante. Lo que hace que el caso Harwood sea tan inquietante es la aparente falta de motivos habituales para tales crímenes. No hay sadismo sexual, no hay beneficio monetario, no hay venganza ordinaria. Más bien, hay algo más abstracto: el amor al poder, por moldear a los seres humanos según la propia estética. En cierto sentido, esto es una negación más radical de la alteridad que la propia esclavitud, ya que ésta al menos hacía de los individuos instrumentos de producción, mientras que aquí se convierten en objetos de uso artístico. Y esto aclara por qué el caso de Harwood sigue siendo tan perturbador, incluso en el contexto de las atrocidades históricas. Elyanena no solo privaba de libertad a sus víctimas, intentaba reescribir su identidad. Las ropas blancas, las cabezas rapadas, las actuaciones obligadas, las declamaciones. Todo parece una forma de borrar la individualidad y sustituirla por su propia idea de lo que deben ser estas personas. En este sentido, el ala este de Harwood no es solo una prisión física, sino una ontológica, en la que la gente no solo estaba encerrada, sino que se redefinía en términos de otro. Partes de esta historia han aparecido en la cultura popular de vez en cuando. Una novela de 1972 llamada The Collector's Rooms se inspiró libremente en el caso de Harwood, pero trasladó la historia a Nueva Inglaterra y añadió elementos sobrenaturales que faltaban en los relatos históricos. Un documental de 1989 sobre crímenes sin resolver en el sur de Estados Unidos dedicó unos minutos al caso Harwood, pero fue censurado por historiadores por sensacionalizar la escasa evidencia y sacar conclusiones injustificadas. En 2006, una estudiante de Georgia State University trató de reavivar el interés académico en el caso como parte de una tesis sobre historias ocultas del sur prebélico. Las solicitudes de acceso a cualquier archivo sobreviviente de las investigaciones de la década de 1960 fueron denegadas, y los administradores de la universidad dijeron que había preocupaciones de privacidad. Aunque habían pasado más de 160 años desde los acontecimientos, este ciclo de interés inicial y luego resistencia institucional ha marcado la historia del caso Harwood en su corta historiografía. Es como si la historia en sí creara un tipo de incomodidad que la gente, tanto académica como popular, se resistiera a analizar en profundidad. Una incomodidad que no proviene del horror sobrenatural, sino de su representación plausible del mal humano. Una evidencia especialmente conmovedora surgió en 1971 cuando la bisnieta de Thomas Reading se comunicó con la Savannah Historical Society. Había encontrado entre reliquias familiares una cajita de cuero, un reloj de bolsillo, un botón de plata oxidada y un papel doblado con una nota escrita en lo que parecía ser la letra de Reading. La nota decía: cosas de aquellos que no pueden recuperarlas, que sean evidencia de que existieron y fueron recordados por alguien. El botón fue reconocido como de la moda masculina de la década de 1830, y el reloj tenía grabado en el interior: para James Sullivan de padre, Boston, 1836. Esto coincide con el nombre del tutor que, según el diario de Reading, fue la primera persona en desaparecer en la colección de Elyanena. Estos pequeños objetos personales son quizás el eslabón más concreto con las víctimas del Harwood Estate.
Nos recuerdan que detrás de la historia y la psicología había personas reales con vidas, familias, futuros interrumpidos por su decisión de seguir a una mujer aparentemente respetable en la Georgia rural. ¿Qué fue de Eleyanena Harwood después de mudarse a Charleston? Es un misterio. En los directorios de la ciudad, figura en una dirección de Tradd Street desde 1843 hasta su muerte en 1859. Los periódicos la retrataron como una persona aislada y extraña, pero no hay indicios de que siguiera coleccionando personas en su nuevo hogar. Tal vez el incendio en la mansión y la huida por poco no descubierta la habían vuelto más prudente, o tal vez como algunos psicólogos que han estudiado el caso han sugerido su compulsión estaba ligada al propio Harwood, a la autoridad que ejercía como señora indiscutible de un reino aislado. Su obituario en el Charleston Mercury fue escueto. Hija del fallecido juez Harwood de Georgia, falleció tras una breve enfermedad. No tuvo descendencia. Todo lo que le quedaba lo repartió entre parientes lejanos. No cartas ni documentos de sus años en Charleston han sobrevivido. Hay un vacío de 16 años en su historia después de dejar Georgia. Esta falta de información ha dado pie a la especulación. Otros han especulado que Eleyanena podría haber seguido practicando de forma alterada, atacando a esclavos en lugar de a blancos que visitaban su casa para evitar llamar la atención ante desapariciones en su círculo social. Otros sugieren que habría sublimado sus tendencias controladoras en formas más aceptables de dominio, como la filantropía, en la que podía manipular las vidas de los pobres merecedores. Pero sin evidencia, esas teorías son solo especulaciones. La Truth of Eleyanena Harwood's Final Years, died with her in 1859, interred in an unmarked grave in St. Cementerio Philip. Los registros locales muestran que, a pesar de ser rica, su funeral fue escaso y no se grabó ningún epitafio en su lápida. Quizá la mejor postdata del caso Harwood llegó en 1973, cuando una anciana llamada Clara Mitchell fue entrevistada para un proyecto de historia local en Savannah. Mitchell, entonces en sus 90 años, dijo que su abuela había sido costurera para una familia que vivía al lado de la propiedad de Harwood. Según Mitchell, su abuela siempre que mencionaba a Eleyanena Harwood, hacía un gesto de protección y decía, algunas personas tienen hambre que la comida no puede saciar. Esa hambre de control, de dominio, de manipular seres humanos como si fueran marionetas, está en el centro del caso Harwood. Es una forma específica del mal que parece muy lejana en la historia y muy cercana en las preocupaciones actuales sobre poder y consentimiento. En el pantano al sur de Savannah no queda rastro de la mansión Harwood. La urbanización ha devorado gran parte del territorio. Ahora se alzan barrios y centros comerciales donde antes se extendían arrozales. Pero hay un pequeño lugar a unas 15 millas al sur de la ciudad que está desierto, un pantano que los constructores locales evitan. Un agente inmobiliario, citado en un artículo de 2012 del Savannah Morning News, lo explicó de forma pragmática. El suelo allí no es propicio para cimientos. Simplemente no vale la pena los problemas de ingeniería cuando hay mucha tierra adecuada cerca. Pero los ancianos dan otras razones: malos presentimientos y aire pesado. Un anciano cuya familia había residido allí durante generaciones lo expresó de manera más directa. Algunos lugares recuerdan lo que sucedió. Ese pantano recuerda lo que la señorita Eleyanena hizo con esas pobres almas. Ya sea que lo llames superstición o una forma poética de reconocer cómo el trauma se queda en un lugar, demuestran algo: el pasado nunca se va por completo. Vive en archivos y memorias, en narraciones y refranes, en la negativa a construir donde algo atroz sucedió. La historia de Eleyanena Harwood y su colección es un capítulo oscuro de Georgia que la historia oficial ha pasado por alto, pero que vive en los restos que dejó y en la memoria de aquellos cuyos antepasados presenciaron el horror que se desarrolló al borde del pantano. Es un recordatorio de que detrás de las fachadas de las casas antebellum, detrás de las imágenes idealizadas de las plantaciones sureñas, no solo estaba el horror institucionalizado de la esclavitud, sino también males más singulares: los infiernos privados construidos por personas que aprovecharon la libertad que les ofrecía una sociedad injusta para crear sus propios terrores. En las marismas susurrantes al sur de Savannah,
entre las líneas no escritas de los registros oficiales, entre diarios encontrados demasiado tarde para hacer justicia, vive la historia de Eleyanena Harwood y sus víctimas. Una advertencia sobre lo que sucede cuando el poder no se controla y cuando una persona tiene poder sobre otra. Si sigues la carretera de la costa, podrías rozar el lugar donde una vez se erigió la mansión Harwood. Ya no queda nada que recuerde lo que sucedió allí, ni placa ni monumento en memoria de quienes entraron por sus majestuosas puertas como invitados y salieron como esclavos. Solo el pantano, el viento, y si crees en algunas historias, un silencio antinatural donde los pájaros se niegan a cantar. Pero para quien conoce la historia, esa falta dice mucho. Nos recuerda que la historia no es solo lo que recordamos y celebramos, sino también lo que olvidamos, o lo que otros quieren que olvidemos. En ese olvido, hay un segundo borrado de las víctimas, una continuación del silencio que empezaron cuando fueron capturadas en la colección de Eleyanena. Así que tal vez el mejor monumento sea reconocer que Eleyanena Harwood existió, que sus víctimas existieron, que tales atrocidades existieron en una sociedad que permitía que algunos seres humanos poseyeran a otros. Para reconocer que las semillas de su mal en particular fueron sembradas en el mal mayor de su época, y para estar alertas ante las deshumanizaciones que puedan permitir que horrores semejantes echen raíces en el nuestro. En las palabras que Thomas Reading Garabadio en la última página de su diario antes de desvanecerse en la historia, testificó: y aunque no habrá justicia ni tumbas para ellos, yo he escrito su historia. Vinieron, sufrieron, y alguien recordó. Mientras el sol se pone sobre el pantano de Georgia, arrojando sombras sobre la tierra donde una vez se encontraba la finca Harwood, nosotras también podemos recordar, presenciar a través de los siglos las vidas truncadas por el hambre de control de una mujer. En ello estaba tal vez la única justicia que quedaba por hacer a la colección de Eleyanena: reconocer que no eran cosas, sino personas, no posesiones, sino seres con nombre, historia, humanidad que ninguna crueldad podía borrar. La tierra recuerda, y ahora nosotros también. La próxima vez que conduzca por Georgia, preste atención a los lugares que se sienten equivocados, donde los pájaros no cantan, donde el aire está cargado de historia no dicha. Otros dirían que es solo la tristeza del pantano. Otros dirían que es el peso de todo lo que ha ocurrido allí, todo lo que ha quedado sin reconocer, sin juzgar, sin expiar. Pero, en cualquier caso, escucha. El pasado nunca está callado para quien sabe escuchar. La ama W.